Olá, sou o Dr. Jonas Nunes. Estou aqui para hablaros sobre el aliento humano. El tema que vamos a debatir hoy es mitos y hechos sobre la halitosis. Esta es la primera parte. Os preguntaréis, ¿por qué hablo de este tema? La respuesta es simple, porque a día de hoy todavía persisten muchas creencias sobre el mal aliento. Y algunos factores han contribuido en ese escenario. En primer lugar, observamos que hay un elevado desconocimiento de este tema, ya que la información proporcionada es escasa. También es un tema embarazoso, de índole negativa, del cual se evita hablar socialmente. Además, los estudios científicos que aportan datos importantes son muy recientes, y muchos de ellos no han sido debidamente traducidos y divulgados. Es un tema importante, ya que es sabido que la falta de conocimiento sobre este tema permite la pervivencia de creencias erróneas, de las que se aprovechan infelizmente algunas marcas comerciales para vender productos ineficaces. Sin embargo, os puedo afirmar que ya existe un veredicto científico para estas creencias. Algunas son mitos infundados, mientras que otras sí son hechos comprobados. A continuación, vamos a repasar las afirmaciones más frecuentes, a luz de la ciencia, claro. La primera afirmación que vamos a analizar es: los problemas digestivos son causas frecuentes de halitosis. ¿Mito o realidad? Quizás sea una de las creencias más arraigadas en la población. Si la causa no es mala higiene oral, entonces es el estómago. Desde los años 90, no cabe duda que ciertos problemas digestivos, por ejemplo, ciertos casos de hernia de hiato asociada a reflujo gastroesofágico, dan lugar a una halitosis crónica. Sin embargo, algunos centros universitarios verificaron que el porcentaje de pacientes con halitosis de origen digestivo no supera el 3%. En la península ibérica, este porcentaje es del 2,8%. Sin embargo, un estudio de Kuwait reveló que, aunque es posible la aparición de halitosis debido a problemas digestivos, lo más frecuente en los casos de personas con problemas digestivos es únicamente una autopercepción de mal aliento. Es decir, la persona siente un malestar interior, de sabor y olor, que le da sensación de padecer de mal aliento verdadero. El veredicto final de esta creencia es mito. Aunque podemos constatar esos casos en clínica, seguramente os digo que no es una de las causas más frecuentes. La creencia siguiente es: el mal aliento resultante de comer ciertos alimentos puede durar más de 6 horas. ¿Qué os parece? ¿Es mito o realidad? Todos conocemos el impacto del ajo y la cebolla. Los estudios demostraron que la ingesta de algunas comidas con olor fuerte provoca halitosis por 2 vías, la vía bucal y la vía sistémica. Aunque al principio la mayor parte del mal olor tiene origen bucal, por ejemplo, restos de alimentos que se quedan en la boca, 3 horas después de la ingestión de estos alimentos, la mayoría de los compuestos de mal olor tienen un origen sistémico. Ojo, no es el estómago, lo que ocurre es que resultan de la absorción de estas comidas a nivel intestinal. Esos compuestos pasan después a la corriente sanguínea y son después liberados poco a poco a través de los alvéolos pulmonares, a través del aire expirado. La duración del olor varía según el tipo de alimento, la cantidad, si fue confeccionado, y factores predisponentes que varían entre personas. Contestando a la pregunta, desde los años 30 del pasado siglo se han encontrado casos de halitosis originados por la ingestión de ciertos alimentos con una duración superior a las 30 horas. El récord es de 1936 y ocurrió en Estados Unidos, en un paciente del hospital con cáncer de esófago, que, después de la ingesta de una sopa de ajo y cebolla a través de una sonda que llegaba directamente al estómago, sufrió halitosis durante 72 horas. Para esta creencia, el veredicto ahora es fácil, es una realidad. Siguiente creencia: la caries dental es una de las principales causas de la halitosis. ¿Es un mito o es realidad? Es muy frecuente que una persona, al darse cuenta que sufre mal aliento, consulte a un dentista e invierta tiempo y dinero buscando caries minúsculas a través de radiografías. Sin embargo, os informo que es raro que los tratamientos de las caries tengan un impacto beneficioso en la halitosis. ¿Por qué? Porque las bacterias que producen compuestos de olor en la boca son más frecuentes en el dorso de la lengua o en el surco de la encía. Solo las cavidades más grandes, es decir, los dientes muy destruidos, a mitad de la corona destruida, por ejemplo, permiten una retención duradera de los restos de comida que puedan generar putrefacción. Sin embargo, las personas que tienen muchas caries a menudo sufren de mal aliento. ¿Y por qué?
porque presenta una mala higiene bucal, lo que provoca la presencia de bacterias originarias de mal olor en surcos gingivales y en la parte posterior de la lengua. El veredicto es mito. ¿Por qué? Porque no es una causa frecuente. Siguiente, las personas que fuman tienen mal aliento durante todo el día. ¿Es un mito o realidad? Es bien sabido que el tabaquismo causa un cambio característico en el aliento. Se llama el olor a tabaco. Sin embargo, los estudios que analizan grandes muestras de población son unánimes en reconocer que no hay diferencias entre el aliento de los no fumadores y de los fumadores, 2 horas después de haber fumado por última vez. Pero ojo, no debe pasarse por alto que el tabaquismo es un factor de riesgo de enfermedades asociadas con la halitosis, como la enfermedad periodontal. Sin embargo, los estudios epidemiológicos afirman que el veredicto es un mito. Siguiente creencia, la menstruación puede causar mal aliento, mito o realidad. A veces en la consulta del aliento, algunos maridos señalan la coincidencia de un cambio del aliento durante la menstruación de sus mujeres. Aunque se han reportado los primeros casos desde los años 40, en los años 60 surgieron los primeros estudios que encontraron una mayor concentración de los compuestos de mal aliento en mujeres durante su menstruación. Una teoría actualmente aceptada apoya que los compuestos de mal olor son generados a partir de la descomposición de la sangre, que es absorbida por la mucosa de la vagina en el torrente sanguíneo y posteriormente se libera en el aire expirado. Por lo que está claro que el veredicto es una realidad. La creencia siguiente es: el estrés puede causar mal aliento, mito o realidad. Los pacientes lo dicen. En un estudio del 2010 de Península Ibérica, el 15% de los pacientes afirmó haber sufrido un empeoramiento de la halitosis en situaciones de estrés. Un experimento muy interesante con estudiantes universitarios mostró que después de tan solo 15 minutos de exposición a una fuente de estrés, el aliento empeoró. Ya se ha demostrado que este hecho es debido principalmente a la influencia del sistema nervioso en la reducción de la secreción salival. Este fenómeno se manifiesta claramente cuando se habla en público. Es la halitosis del conferenciante y generalmente es contrarrestado con la ingesta de agua durante una conferencia. El veredicto es una realidad, ya que algunas personas tienen predisposición para ello. Y finalmente, en esta primera parte, el mal aliento puede ser contagioso, por ejemplo, a través de los besos. ¿Mito o realidad? Todas las personas tienen una amplia gama de bacterias en la boca. Sin embargo, solo una parte de las bacterias orales pueden producir compuestos de mal olor. No hay duda de que la saliva contiene las bacterias que producen mal aliento y que pueden moverse con facilidad de persona a persona a través, por ejemplo, de los besos. Pero fue demostrado que para que esas bacterias produzcan mal aliento, es necesario que el nuevo huésped tenga ciertas características que favorezcan la supervivencia de las mismas y su multiplicación, por ejemplo, una higiene oral insuficiente. Si esas características ya existen, lo más probable es que la persona ya tenga mal aliento, ya que la bacteria puede aparecer a través de muchas otras fuentes, por ejemplo, los alimentos. Lo cierto es que, hasta la fecha, no se ha demostrado una mayor prevalencia de halitosis en parejas de personas con mal aliento. Sin embargo, os digo que esa preocupación sigue siendo un motivo frecuente de visita a nuestra consulta por parte de parejas de personas con halitosis y que no quieren tratarse. Veredicto: es un mito. Muy bien, recapitulamos ahora. Los problemas digestivos no son causas frecuentes de halitosis. Cuidado, el mal aliento ocasionado por ciertos alimentos puede durar más que 6 horas. Las caries dental es una causa rara de halitosis. Hipotéticamente, eso solo ocurriría en casos de dientes muy destruidos que retengan muchos restos de comida. 2 horas después de fumar, una persona fumadora suele tener el mismo aliento que una persona que no fuma. La menstruación en algunas mujeres y el estrés pueden causar mal aliento, este último debido a la sequedad bucal. Y finalmente, hasta la fecha, no existen relatos de halitosis transmitida por contagio. Y así terminamos por ahora. En el siguiente episodio analizaremos 7 creencias más, a la luz de la ciencia, claro. Y recuerde, el conocimiento de su aliento es el mejor tratamiento. Soy el doctor Jonas Nunes.